Buenas. Pues bueno, como tenemos la educación a distancia, vamos a proseguir con el punto en el que nos quedamos antes de irnos de vacaciones. Nosotros estuvimos abordando qué era la revolución industrial, estuvimos definiendo la revolución industrial, dijimos que fue, pues ante todo, un proceso de cambio económico y de cambio tecnológico, cuyo rasgo principal fue la multiplicación extraordinaria, sin parangón, desconocida hasta ese momento, de la producción de bienes, ¿no? Que tenía mucho que ver, que guardaba una estrecha relación con el inicio del uso de maquinaria movidas por fuentes de energía, movidas por fuentes de energía como el carbón, ¿no? Que multiplicaba pues, la capacidad de producción del hombre, ¿no? Ya no dependía solo de su fuerza física o de sus habilidades mentales, sino que ahora se iba a apoyar en una serie de máquinas movidas por fuentes de energía, con el consiguiente auge extraordinario de la economía, ¿no? De nuestra capacidad de crear riqueza, de nuestra capacidad de crear riqueza. Y estuvimos señalando también las transformaciones a todos los niveles, ¿verdad? Que implicaba esta revolución industrial. Hicimos alusión, pues, desde el aumento extraordinario de la población, ¿no? Un crecimiento demográfico también desconocido hasta ese momento. Estuvimos hablando de cómo cambiaba la forma de trabajo, de unas sociedades en las que, pues, el trabajador era prácticamente dueño de todo el proceso de producción desde el inicio hasta el fin, a una sociedad donde el trabajo se encuentra mucho más dividido, ¿verdad? Y donde muchas veces lo que se dedica a hacer un obrero es una serie de funciones repetitivas, monótonas dentro de una cadena. Consiguiente también, por lo tanto, cambio en la concepción del tiempo, sociedades más disciplinadas, más puntuales incluso, ¿verdad? Hablamos también del cambio que supuso la industrialización en los espacios, de unas sociedades donde la mayor parte de la gente vivía en el campo a sociedades crecientemente urbanizadas, ¿verdad? Estuvimos hablando del cambio en las distancias, ¿no? Gracias a la aparición de nuevos medios de transporte, como primero será el ferrocarril, ¿no? Y al que le seguirán otros tantos, el barco de vapor y más adelante el automóvil, y etcétera, etcétera. Tocará que lo que antes se tardaba días, estancias que antes se tardaban días en recorrer, ahora se recorran pues, en horas, ¿no? En fin, toda una serie de transformaciones que han hecho de este proceso, del proceso de la revolución industrial, el que quizás más ha afectado a la manera en que vivimos. Por eso nos situamos ante quizás el proceso histórico de mayores consecuencias, al menos desde el Neolítico, ¿no? Al menos desde la aparición de la agricultura y la ganadería, ¿no? Y bien, si nosotros ya definimos qué era la revolución industrial y abordamos las transformaciones, los cambios implicados en esa revolución, pues ahora de lo que se trataría, y podríamos haber empezado por ahí el tema, pero bueno, lo hemos hecho un poco al revés, es de abordar cuáles fueron las causas, los porqués de esta revolución industrial. Y a ser posible también, a ver si nos da tiempo en este vídeo, abordar por qué precisamente Inglaterra fue el país más avanzado, el primer país en iniciar dicho cambio, en iniciar la industrialización, en ponerse en el camino hacia ser una nación industrial, ¿vale? Entramos con las causas, entramos en los porqués de la industrialización. En primer lugar, y yo creo que hay que hacer especial hincapié en esto, debemos tener en cuenta que a la revolución industrial, al menos en esta época, la precede una revolución agrícola previa. Si no hay una mejora en la agricultura, si no hay un desarrollo de la agricultura y de la ganadería, del sector primario, del sector que tiene que ver con cubrir la necesidad más básica, la de la alimentación, no hubiese sido posible iniciar el camino de la industria, iniciar el camino de la industrialización. La agricultura preindustrial, la agricultura en las sociedades de antiguo régimen, la agricultura anterior a la industrialización, es una agricultura escasamente, muy escasamente tecnificada. Es una agricultura tradicional, es una agricultura, si le queréis añadir ese adjetivo, de subsistencia. Precisamente por el escaso manejo de la naturaleza que tenían estos agricultores y ganaderos, que tenían estas sociedades, la inmensa mayoría de la población tenía que dedicarse al sector primario, no podía vivir en las ciudades, no podía trabajar en la industria o en el comercio o en el transporte o en los servicios, tenía que vivir en el campo, porque
en esas condiciones de agricultura tradicional, de agricultura de subsistencia, si la mayor parte de la gente no trabajaba en el campo, no faenaba en el campo, sencillamente no había suficientes alimentos para que la población pudiera comer. La productividad por trabajador en el campo tradicional, en la agricultura tradicional, era muy baja. Por eso hacía falta que la gran mayoría de la población se dedicara precisamente a faenas de carácter agrícola o ganadero. Eso se va a empezar a modificar en algunos sitios de Europa, caso de Flandes o caso de Inglaterra, ya prácticamente podemos decir que en el siglo XVII. Hay, por lo tanto, un crecimiento de la agricultura que es clave, sin el cual no se explica la industrialización. Ese crecimiento de la agricultura tomó la forma de crecimiento extensivo, la manera tradicional en la que se habían producido expansiones en el terreno agrario. Tierras que no estaban en cultivo se empiezan a cultivar. Pero eso no es tanto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es qué cambios permitirán un aumento no solo de la producción de alimentos, sino sobre todo de la productividad por trabajador, que con menos trabajadores se produjeran más. Y ahí de lo que hay que hablar sobre todo es de un crecimiento intensivo. Un crecimiento intensivo que va a tener digamos, varias patas, ¿no? Varias expresiones, varios ejemplos. Uno de los más famosos es la reducción del barbecho. Ustedes sabéis que hay que dedicar determinadas formas de cultivar la tierra, se tiene que reservar una parte de la misma al barbecho, se tiene que dejar en descanso para que la tierra no se agote. Bueno, pues en países como Inglaterra se inventaron nuevos sistemas de rotación de cultivos, ¿no? En los que ya no era imprescindible el uso del barbecho, en el que el barbecho podía desaparecer. Este era el caso, por ejemplo, del sistema Norfolk. Evidentemente, si tú ya tienes toda la tierra trabajando, si tú ya no tienes que dejar una pequeña una parte, ya sea un tercio, la rotación trienal, o ya sea la mitad de una parcela, la rotación bienal en barbecho, la producción te va a crecer, va a aumentar, ¿vale? Hay que tener en cuenta además el uso de abonos artificiales, que como sabéis permiten paralizar, permiten frenar ese desgaste de la tierra, permiten aumentar la fertilidad del suelo, permiten por tanto tener unas cosechas más amplias, ¿no? Hay que hablar también de que se introducen nuevos productos. La alimentación del europeo, eh, desde tiempos medievales, había descansado básicamente en el trigo, en el cereal, en lo que vamos a ver, pues cómo a partir del siglo XVIII más o menos se introducen nuevos cultivos. Por ejemplo, la patata procedente de América, que tendrá un éxito muy importante en zonas como Irlanda, ¿no? Donde básicamente la alimentación de la población pues empezará a ser una alimentación basada en la patata, ¿no? O como es el caso del arroz. Hablamos en cualquier caso de cultivos con un alto valor calórico y que podían dar lugar a grandes cosechas, ¿no? Entonces vamos a sintetizar este punto. La combinación entre uso de abonos, descenso del barbecho o eliminación directamente del barbecho, como sucedía en el sistema Norfolk. Aparición de nuevos cultivos, caso del arroz, caso de las patatas, ¿no? Lo que van a llevar en su conjunto es a un mayor dinamismo, una mejora generalizada de la agricultura, a una mejora generalizada de la agricultura, en la que lo más importante, lo sustancial, lo verdaderamente relevante, es una mejora de la productividad. No solo se produce más, es que se produce más con menos gente dedicándose a la agricultura. Si ya hay menos gente dedicándose a la agricultura, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a marchar toda esa masa de trabajadores rurales sobrantes? Pues evidentemente van a huir, a veces obligados, ya explicaremos por qué, a las ciudades para dedicarse a los nuevos sectores industriales. Ya no es necesario, gracias a todas las mejoras técnicas, a todo el desarrollo técnico aplicado en la agricultura, ya ha perdido su razón de ser, que el 80% de la población se dedica al campo, ya no es necesario que tanta gente trabaje en el sector primario, porque trabajando mucha menos gente se puede obtener la misma o mayor producción de alimentos. Por lo tanto, hay una parte de toda esa masa de trabajadores agrícolas, de campesinos, que marchará, que huirá hacia las ciudades a trabajar en la industria. ¿Vale? En segundo término, nosotros hemos señalado también que desde el siglo XVIII nos encontramos ante una sociedad en la que se está produciendo un crecimiento demográfico, está aumentando la población. Está aumentando la población sobre todo porque está descendiendo la mortalidad, mientras la natalidad, el número de niños que se tienen, se mantiene en niveles bastante altos. Cuando se tienen muchos niños,
3, 4, 5 niños por mujer, pero la mortalidad desciende, especialmente la mortalidad infantil, especialmente la mortalidad catastrófica, es decir, aquella que tiene que ver con hambrunas o epidemias. Cuando nos estamos encontrando, en definitiva, ante una sociedad que está superando poco a poco el problema de la hambruna, gracias a todas esas mejoras en la agricultura, gracias a ese progreso en el control de la naturaleza, y una sociedad en la que además mejora la higiene y por lo tanto descienden las epidemias, el impacto de las enfermedades, ¿m? Sin que necesariamente esté mejorando la salud de los europeos en su globalidad. Estamos hablando sobre todo del descenso de esa mortalidad catastrófica. Cuando nos encontramos con eso, lo que vemos es que hay un gran aumento de la población. Y más población que implica, pues más población implica dos cosas. Más mano de obra, más gente que puede ir a currar a las fábricas y más consumidores, más gente que puede absorber, que va a demandar, que va a necesitar de productos que les va a proporcionar, en este caso, las nuevas industrias, los nuevos sectores industriales, ¿no? Entonces, de momento llevamos dos cositas claves para entender por qué se pudo producir una revolución industrial: la mejora de la agricultura, lo que podemos definir como una suerte de revolución agrícola previa, que hace que con menos gente dedicada al campo haya más producción, porque la tierra se trabaja mejor, la tierra se trabaja sin necesidad de recurrir al barbecho, la tierra se trabaja con abonos, la tierra se trabaja con nuevos cultivos con un valor calórico más alto, ¿cierto? Y el aumento demográfico, el crecimiento de la población. Para entrar en la tercera causa hay que entender también lo siguiente, y es que Europa va a ir pasando poco a poco, más o menos desde lo que llamamos Edad Moderna, es el descubrimiento de América en 1492, de ser una región ciertamente periférica, ciertamente subdesarrollada dentro del mundo, ¿no? En comparación con el ámbito islámico, en comparación con el ámbito del Asia oriental, ¿no? Del Extremo Oriente, de China, va a empezar a dejar de ser una zona periférica, pobre, ¿vale? A convertirse en el centro del mundo. Europa va a empezar a tener un papel colonial a partir de la propia conquista de América. Es decir, va a empezar a poseer otros territorios cuyas riquezas van a ser explotadas, cuya mano de obra va a ser, entre comillas y sin comillas, esclavizada. Va a empezar a producirse un nuevo orden internacional en el que Europa está en el centro. En el que Europa está en el centro. Y la llegada de ese oro y de la plata, de ese oro y de esa plata americana, y el tráfico de esclavos negros durante el siglo XVIII, también durante buena parte del XIX, que alcanzará cotas muy importantes, y el saqueo de ciertas materias primas. Estoy pensando en el algodón, caso de la India, ¿no? Un algodón indio extraído, robado o comprado a muy bajo precio a las poblaciones autóctonas, a los indios, todo este conjunto, digamos, de relaciones coloniales en las que Europa está dominando otras zonas del mundo, las está explotando a su servicio, van a ser claves en el comienzo de la industrialización y concretamente en lo que se llamará la acumulación originaria de capital. ¿De dónde nace la masa de dinero, recursos que podrán ser volcados en las primeras inversiones industriales? Pues nacen precisamente de ese dominio del comercio mundial por parte de Europa, de esa explotación de Europa a lo que más adelante se denominará el tercer mundo. No es casualidad, por ejemplo, que algunos de los primeros centros industriales, caso de Liverpool, sean también, o de Birmingham, sean también puertos dedicados al tráfico de esclavos negros. Los negreros, los capitalistas dedicados al comercio, los burgueses dedicados al comercio de esclavos, tendrán evidentemente unas ganancias importantes que serán invertidas en la industria, en la industrialización, ¿vale? Entonces, de momento vamos ahí, que tenemos como tres factores, ¿no?
esa mejora de la agricultura. Repito, si no se hubiera mejorado la agricultura, la mayor parte de la gente tenía que haberse seguido dedicando al campo, porque lo primero es comer, antes de producir cualquier otra cosa, lo primero es que una sociedad se garantice sus alimentos, como ya se los puede garantizar trabajando menos gente, gente que podrá ir dedicada a la industria, que podrá ir dedicándose a la industria, pues ya se puede ir hacia un éxodo rural, ya se puede ir hacia un descenso del peso del sector primario de la economía, ¿vale? Mejora de la agricultura, factor causa imprescindible en el desarrollo de la industrialización, un crecimiento de la población europea, un crecimiento demográfico que da lugar a que haya más mano de obra y más consumidores, y un dominio europeo sobre el comercio mundial, que a través de fenómenos como el tráfico de esclavos, como el comercio desigual, como el saqueo de recursos y materias primas, favorecerá la hegemonía de Europa sobre el resto del mundo y la acumulación de unos beneficios suficientes como para poder ser invertidos en las primeras realizaciones industriales. ¿De acuerdo? Cuarto elemento, importante, la disolución del antiguo régimen y el consiguiente nacimiento de una economía capitalista. En el antiguo régimen, la posición de las clases dominantes, que son la nobleza y que son el clero, estaba garantizada por una serie de privilegios jurídicos. Los excedentes que iban a obtener del trabajo de la mayoría, es decir, del trabajo sobre todo de los campesinos, estaban regulados, si quiere, por ley. Eran una serie de derechos que daban derechos señoriales que daban a la nobleza y que daban al clero una posición muy cómoda en la que no tienen que verse sujetos a la competencia con otros nobles, ¿no? Con otros sectores de la iglesia. Por lo tanto, tampoco había una necesidad perentoria de innovar. La sociedad del antiguo régimen, como sabéis, va a ser destruida a lo largo del siglo XVIII y el XIX, en algunos casos mediante revoluciones y en otros mediante reformas. Pero en cualquier caso, de todo ello surgirá un nuevo modelo, el modelo capitalista, que estudiaremos con mayor atención, en el cual todo está basado en negocios privados que buscan el máximo beneficio. Negocios privados que buscan el máximo beneficio y que tienen que competir con otros negocios privados. ¿Y cuál va a ser una de las maneras más eficaces de competir contra esos otros negocios? Pues innovando en tu empresa, introduciendo nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa competencia dinamiza de una manera impresionante el desarrollo tecnológico y lo hace hasta nuestros días. Disolución del antiguo régimen, eliminación del antiguo régimen, nacimiento de una sociedad burguesa y capitalista, es también clave para entender por qué se produjo una revolución industrial. La sociedad preburguesa, la sociedad de la nobleza, la sociedad del antiguo régimen, era una sociedad que no tenía necesidad de llevar a cabo esas innovaciones tecnológicas, porque los que mandaban, los que estaban arriba, sabían que por una serie de privilegios concedidos en la ley, iban a seguir manteniendo su posición de privilegio, su posición de dominio. Ahora no, ahora tú eres un burgués, tienes que competir de una manera más hábil y más eficiente con respecto al resto de burgueses y ahí te interesa desarrollar tu tecnología, ¿no? Y junto a eso podríamos hablar de otras cosas, ¿eh? La sociedad del antiguo régimen es una sociedad dominada en lo ideológico por la iglesia que no fue especialmente amiga de los avances científicos, ese obstáculo desaparece, ¿verdad? Ese obstáculo desaparece durante el siglo XIX y ya no hay, digamos, cortapisas a la investigación técnica y científica, al revés, son sociedades muy confiadas, las del siglo XIX, en la ciencia y en el desarrollo de la tecnología, y la van a promover y la van a incentivar y por eso también nos encontramos en esta época en el tiempo de los grandes inventores, ¿verdad? Como Edison, ¿no? Y en fin, que esa superación del antiguo régimen, tanto a nivel económico, pero también a nivel ideológico, pues va a facilitar realmente que se produzca la revolución industrial, ¿no? Y yo quería ser, no están los apuntes, pero quería añadir también un quinto aspecto, ¿no? Que es el surgimiento de la clase obrera. Los auténticos protagonistas del desarrollo industrial de la Europa del siglo XIX son los trabajadores, ¿no? Especialmente los obreros, los trabajadores que ya no tienen ninguna propiedad, que ya viven de su salario, se ven obligados a salir al mercado a vender su fuerza de trabajo en las fábricas, en las minas, ¿verdad?
Pero el nacimiento de esa clase obrera, de esas masas de trabajadores que van a acudir a las fábricas, fundamentalmente, no es casual, no es voluntario siquiera, ¿no? Tenéis que tener en cuenta dos cosas principalmente. Durante todo el siglo XIX se va a ir produciendo una eliminación, y en el caso de Inglaterra antes, una eliminación de los bienes comunales, es decir, de aquellos recursos que incluso los más pobres dentro de la comunidad campesina tenían a su disposición pues para poder seguir sobreviviendo. La eliminación del comunal, la eliminación del bien comunal, va a tener mucho que ver con las oleadas de emigración desde el campo a la ciudad, que van a ser, por tanto, que oleadas de migración forzosa. A los campesinos europeos se les priva de sus medios de vida, de los recursos con los que hasta ahora pues habían podido ir sobreviviendo incluso en las circunstancias más complicadas y no les queda otra que emplearse como obreros, ¿no? Hay que tener en cuenta también otra cosa, esas nuevas maquinarias que empiezan a aparecer en sectores como el textil, ¿no? Spinning Genie, en sectores como la minería incluso, eh, y etcétera, etcétera, van a incidir en que los artesanos, en que los pequeños productores, pues ya no sean competitivos, se arruinen, ¿no? Y por lo tanto hay una masa de antiguos artesanos que también están ya desprotegidos porque se han eliminado los gremios. Los gremios eran una asociación que evidentemente suponía una fuente de autoridad y de control para el artesano, pero también de protección del artesano. Ese gremio también desaparece, ¿no? Y entonces artesanos sin gremios, artesanos, por lo tanto, expuestos por completo a la competencia más fría y más vil, ¿no? Artesanos que tienen que hacer frente a unas máquinas que producen condiciones mucho más eficientes que ellos, artesanos, por lo tanto, que se van a la ruina y se tienen que emplear como obreros, ¿no? Por si fuera poco, también, desde luego, estaba el látigo del Estado, la coacción del Estado, la amenaza de la cárcel para aquellos que no se adaptaran a las primeras fábricas. Ustedes sabéis cómo eran esas fábricas, que se trabajaba 16 horas, que los salarios eran de subsistencia, ¿verdad? Que había un montón de accidentes laborales, que igual había niños de 10, de 9 años por allí danzando, trabajando también, porque existía la explotación infantil, el Estado para aquellos vagos, entre comillas, los de vagos o aquellas personas dotadas de dignidad que no querían acudir a esa suerte de infiernos en la tierra, pues ya tenían también la condena y el látigo para forzarles a entrar en la disciplina industrial, ¿no? Y ahí están las workhouse, por ejemplo, en Inglaterra, las llamadas casas de trabajo, una especie de cárceles diseñadas en exclusiva para meter a los llamados vagos, es decir, a aquellos que no querían, vamos, que preferían sobrevivir de cualquier otra manera antes de ir al infierno que eran las fábricas, ¿no? Esos señores, esos mendigos, esos vagabundos, esa gente de mal vivir, se las llevaba a las workhouse para inculcarles la ética del trabajo a base de hostias, ¿no? Eso también es parte del lado oscuro de esa industrialización, pues que parece que expresa progreso y avance y barbarie y brutalidad a partes iguales, ¿no? A partes iguales, ¿vale? Entonces, bueno, repasando, causas de la revolución industrial, la mejora de la agricultura. Sin mejora de la agricultura, nunca hubiera sido posible que se expandieran otros sectores como el sector industrial. Lo primero que tiene que proveerse una sociedad de alimentos. Si tú logras aplicar una serie de mejoras técnicas que con menos gente se produce más alimentos, pues de acuerdo, te puedes empezar a plantear industrializarte. Si tú no realizas una mejora previa de la agricultura, si tú te sigues moviendo bajo una agricultura de subsistencia, no hay tu tía, ¿vale? En segundo lugar, un crecimiento de la población. A partir del siglo XVIII mejora la higiene, mejora la alimentación, desciende la mortalidad infantil, desciende la mortalidad catastrófica. Las poblaciones europeas comienzan a crecer. ¿Y eso qué significa? Más consumidores, o sea, hay que producir más, sí o sí, más vestidos, hay que producir más muebles, hay que producir, eh, yo qué sé, relojes, hay que producir alimentos, hay que producirlos a una mayor escala porque tenemos más población, sencillamente, ¿no? En tercer lugar, pues bueno, hay que hablar de que una Europa que está dominando al resto del mundo y que en buena medida está su desarrollo industrial descansa en esa explotación, en ese saqueo de su periferia colonial y semicolonial, ¿no? Caso muy claro, el de la India. La India tiene algodón, el algodón se extrae muy barato de allí y es uno de los elementos que explican el desarrollo de la industria textil, de la industria del algodón británica. Ejemplo muy claro también, la gran fortuna que acumulan muchos esclavistas ligados al tráfico negrero, ligados a esas plantaciones en Cuba, en
Jamaica en el sur de los Estados Unidos de esclavos, ¿no? Que evidentemente dan una ganancia extraordinaria que puede ser volcada, que puede ser invertida en las nuevas industrias, ¿no? Dominio del comercio mundial por parte de los europeos, hegemonía de Europa sobre el resto del mundo. Cuarto punto, un antiguo régimen que ya chocaba con el desarrollo económico, que ya estaba lastrando las posibilidades de desarrollo económico acumuladas por los privilegios de la nobleza y por los privilegios del clero, ¿cierto? Y que va a verse superado por una serie de revoluciones que sitúan al Estado al servicio de los negocios de la burguesía, que permiten que la tierra se convierta en una mercancía sujeta a compra y venta, que obligan a que los que estén arriba, a los que son burgueses, a los que ahora están mandando, a los que ahora se han convertido en la nueva clase dominante, les obligan a competir con otros burgueses, con otras empresas, y en esa competencia es muy interesante innovar en tecnología, en organización del trabajo, en ser más productivos, en definitiva. La introducción, digamos, de la libre competencia que no había existido o no había existido en el mismo grado durante el antiguo régimen va a desarrollarse ese avance tecnológico, ¿no? Y luego, digamos, un quinto motivo, perdón, que es la creación a veces consciente, a veces deliberada, a veces forzosa de la clase obrera. Pues ya sea eliminando bienes comunales para que la gente tenga que huir del campo y pueda emplearse en las fábricas, ya sea arruinando unos artesanos desprovistos de la protección que podía suponerle un gremio, o ya sea a veces a base de hostias, a base de cárcel, a base de persecución, a base de hay que ser obrero a la fuerza. No puedes dedicarte al robo, el pillaje y al vagabundeo. Y en fin, aquí lo dejo.